La primera vez que noté algo distinto en don Arturo fue un martes de noviembre, cuando llegó al malecón con una piedra en el bolsillo de su camisa de lino. Yo llevo 42 años echando las redes en esta costa. He visto tempestades que arrancaron techos, turistas que prometen volver y nunca regresan, y pescadores que un día se adentraron demasiado y el mar decidió quedárselos. Pero nunca había visto a un hombre sentarse cada tarde en el mismo punto del malecón, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara que las olas le devolvieran algo que se llevaron hace décadas. Don Arturo tiene 78 años, aunque su espalda recta y sus manos firmes desmienten el peso de las décadas. Fue maestro de primaria durante 40 años en la escuela Benito Juárez, 3 calles arriba del malecón. Los niños del pueblo crecieron aprendiendo las tablas de multiplicar con su voz pausada, esa misma voz que ahora apenas usa, excepto para saludarme cuando paso con la lancha al atardecer. «Buenas tardes, Chente», me dice siempre, sin apartar la vista del mar. «Buenas tardes, don Arturo. ¿Hoy sí va a pescar algo?», le contesto yo, porque es nuestro ritual. Él sonríe apenas, un gesto que arruga las comisuras de sus ojos color café, y niega con la cabeza. No pesca recuerdos. Los vigila, como un guardián que cuida un tesoro hundido. Ese martes de noviembre, sin embargo, algo cambió. Lo vi sacar la piedra del bolsillo, una roca del tamaño de un limón, oscura y pulida por el tiempo. La sostuvo contra la luz del atardecer que pintaba el cielo de naranjas y rosas, y noté que tenía algo grabado. Desde la lancha no alcancé a distinguir qué era, pero vi cómo sus dedos recorrían las marcas con una ternura que dolía de tan honda. El viento de la tarde traía olor a sal y a las tortillas recién hechas de doña Lupita, cuyo puesto está al inicio del malecón. Las gaviotas chillaban sobre los restos del pescado que los turistas dejaban en las mesas del restaurante El Delfín. Todo era ordinario, cotidiano, parte del paisaje de este pueblo costero que apenas aparece en los mapas. Todo, menos don Arturo y su piedra. Me acerqué a la orilla, amarré la lancha al poste de madera carcomida por el salitre y caminé hacia él. Mis botas dejaban huellas húmedas en el cemento del malecón. Él no volteó, pero supe que me había escuchado. Cuando uno pasa décadas en el mar, aprende a reconocer los pasos de la gente, igual que reconoce el cambio de humor del océano. «Don Arturo», le dije, sentándome a su lado en el muro bajo del malecón. «¿Esa piedra es nueva?». Se quedó en silencio un momento largo, tanto que pensé que no me respondería. Luego, sin voltear a verme, extendió la mano y me la mostró. En la superficie oscura, grabadas con paciencia de orfebre, había 2 letras, una A y una M, unidas por un corazón pequeño pero profundo. «La encontré esta mañana», dijo, y su voz sonaba como papel viejo. «Justo donde la dejamos». No pregunté quién era M. En pueblos como el nuestro, uno aprende que hay historias que no se cuentan completas a menos que el mar así lo quiera. Pero esa tarde, mientras el sol se hundía en el agua y las luces del malecón comenzaban a parpadear, supe que algo estaba por cambiar. Don Arturo volvió a guardar la piedra en su bolsillo, se puso de pie con esfuerzo, aunque nunca pide ayuda, y me miró por primera vez en toda la conversación. «Chente», me dijo, «si un día ves a una mujer parada en este malecón mirando hacia donde yo miro, me avisas, aunque sea de madrugada, aunque esté lloviendo. ¿Me lo prometes?». Asentí, sin entender todavía por qué su petición me erizaba la piel. Él se fue caminando despacio, con las manos en los bolsillos y la cabeza un poco agachada, mientras el mar seguía meciendo las lanchas con su respiración eterna. Yo me quedé sentado ahí, viendo cómo su silueta se perdía entre las sombras del pueblo. No lo sabía entonces, pero esa piedra con iniciales grabadas era la primera señal de que el pasado, ese animal dormido que todos llevamos dentro, estaba a punto de despertar. Y cuando el pasado despierta después de 55 años, lo hace con hambre. Don Arturo me contó la historia 3 semanas después de aquel martes.
en una de esas tardes donde el mar está tan quieto que parece un espejo roto. Nos sentamos en su portal, con 2 vasos de agua de Jamaica que su sobrina le había dejado en el refrigerador, y por primera vez en todos los años que lo conozco, habló del verano de 1969. Tenía 23 años. Comenzó, con la mirada perdida en algún punto entre el presente y el pasado. Acababa de terminar la normal y había regresado al pueblo para dar clases. Todo olía distinto entonces, Chente. El mar olía más a libertad. Las noches olían a futuro. María del Carmen llegó ese junio con sus padres. Venían de la capital, de esas familias que tenían casa de verano en la costa. Ella tenía 22 años, el pelo negro hasta la cintura y una risa que hacía que las gaviotas dejaran de chillar para escucharla. La primera vez que la vi estaba en el malecón, con un vestido blanco que el viento pegaba a su cuerpo, y pensé que el mar me había enviado una sirena. El pueblo era más pequeño entonces. No había tantos restaurantes ni hoteles. Los turistas eran pocos y se conocían entre ellos. Las noches se llenaban de guitarras en la playa y fogatas que olían a leña mojada. María del Carmen y yo nos encontramos en una de esas fogatas, cuando alguien pidió que cantara y yo, que nunca he tenido buena voz, me atreví solo porque ella me miraba. Don Arturo sonrió al recordar, y en ese gesto pude ver al joven que había sido. Nos hicimos novios en julio, bajo la palapa de su casa. Yo le regalé una piedra que había encontrado en la playa, una negra y lisa, y con una navaja que me prestó mi padre grabé nuestras iniciales. Ella se rió. Me dijo que era el regalo más simple y más hermoso que le habían dado. La guardó en una cajita de madera junto con una concha que yo también le había regalado. Pasábamos las tardes caminando por el malecón, a veces sin hablar, solo mirando cómo cambiaba el color del agua. Ella me contaba de la ciudad, de los edificios que crecían como hongos después de la lluvia, de las calles donde nunca se veía el horizonte. Yo le contaba del pueblo, de los niños a los que enseñaría, de cómo imaginaba una vida tranquila, con una casa cerca del mar y una familia que creciera con el sonido de las olas. Éramos felices de esa manera sencilla que ya casi no existe, dijo, y su voz se quebró apenas. Felices, sin necesitar nada más que el atardecer y la certeza de que al día siguiente nos volveríamos a ver. Pero el verano no dura para siempre. En agosto, el padre de María del Carmen recibió una oferta de trabajo en Monterrey. Era una oportunidad grande, de esas que no se rechazan. Ella me lo dijo una tarde, sentados en el mismo punto del malecón, donde ahora don Arturo pasa sus días. Las palabras salieron de su boca como pájaros asustados. Nos vamos en 2 semanas. Mi padre ya lo decidió. Don Arturo se quedó en silencio, y yo no me atreví a interrumpirlo. El ventilador del techo giraba despacio, moviendo el aire caliente de la tarde. Le propuse matrimonio, continuó, ahí mismo, en el malecón, sin anillo ni nada preparado. Le dije que no importaba que yo fuera un maestro de pueblo sin dinero, que encontraríamos la forma. Ella lloró, me dijo que sí, me dijo que me amaba, pero tenía 22 años y sus padres eran estrictos. Necesitábamos tiempo para convencerlos, para planear. Prometimos escribirnos. Prometimos que ella volvería en diciembre, en las vacaciones de invierno. Prometimos no olvidarnos nunca, aunque pasaran años, aunque la vida nos pusiera obstáculos. La última noche antes de que se fuera, regresamos al malecón. El mar estaba bravo, inquieto, como si supiera lo que venía. María del Carmen llevaba la piedra con nuestras iniciales. La dejó en una grieta del muro, en el lugar exacto donde nos habíamos sentado la primera vez. Cuando regrese, me dijo, esta piedra seguirá aquí esperándonos, y nosotros volveremos a sentarnos en este mismo lugar, como hoy. Don Arturo sacó la piedra de su bolsillo y la colocó sobre la mesa entre nosotros. Bajo la luz amarilla del foco, las iniciales A y M brillaban como promesas antiguas. Se fue el 28 de agosto de 1969, dijo. Yo me quedé parado en el malecón, viéndola partir en el coche de su padre,
Ella volteó a verme por la ventana trasera hasta que el coche se perdió en la curva. ¿Y la piedra? La piedra se quedó ahí, en aquella grieta del muro. Yo pasaba cada día a verla, a tocarla, a recordar. Pasó septiembre, pasó octubre. En noviembre recibí una carta de ella. Decía que sus padres no la dejaban regresar, que necesitábamos esperar a que ella cumpliera 23 y pudiera tomar sus propias decisiones. Decía que me amaba, que esperara. Esperé. Escribí cartas que nunca llegaron. Pasó diciembre. Pasó 1970. Pasó 1971. ¿Y la piedra? Pregunté. Desapareció, dijo don Arturo. Un día fui al malecón y ya no estaba. Pensé que algún niño la había tomado, o que una ola especialmente fuerte la había arrastrado. Busqué durante semanas. Nunca la encontré. Pasaron los años. Me casé con Rosa, una buena mujer del pueblo. Tuvimos una hija. Rosa murió hace 12 años de diabetes. Mi hija vive en Guadalajara. Y yo seguí viniendo al malecón cada tarde, a sentarme en el mismo lugar, preguntándome qué habría sido de María del Carmen. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Encendí el otro foco del portal. Hasta ese martes de noviembre, dije. Hasta ese martes de noviembre, repitió don Arturo, cuando bajé al malecón más temprano que de costumbre y la vi, ahí, en la misma grieta del muro, después de 55 años, como si alguien la hubiera devuelto, como si el mar hubiera decidido que ya era hora. Guardó la piedra otra vez en su bolsillo, cerca del corazón, y me miró con esos ojos que habían visto demasiadas puestas de sol solitarias. Por eso te pedí que me avisaras, Chente, porque si la piedra regresó, ella también puede regresar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la hamaca del portal de mi casa, escuchando el mar, pensando en promesas que el tiempo no cumple y en piedras que guardan secretos durante décadas. Ninguno de los dos imaginaba que la espera de don Arturo estaba por terminar. El teléfono celular de don Arturo sonó un miércoles por la mañana, mientras él regaba las bugambilias de su patio. Yo estaba arreglando una red frente a su casa y escuché el timbre atravesar las paredes de adobe. Don Arturo casi nunca recibía llamadas. Su hija llamaba los domingos a las 10 de la mañana, puntual como reloj suizo, y ocasionalmente algún exalumno lo buscaba para pedirle consejo. Pero eran las 7:30 de la mañana de un miércoles. Nadie llama a esa hora sin motivo. Lo vi entrar corriendo a la casa. Bueno, lo más cercano a correr que un hombre de 78 años puede lograr. Y luego todo quedó en silencio. Seguí trabajando en la red, reemplazando los hilos rotos, pero algo en el aire había cambiado. Era como esos momentos antes de una tormenta, cuando el viento se detiene y hasta las gaviotas dejan de volar. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Cuando don Arturo salió al portal, tenía el teléfono apretado contra el pecho y los ojos húmedos. Se sentó en su mecedora de mimbre, esa que tiene el asiento hundido de tanto uso, y se quedó mirando al frente sin ver nada en realidad. Don Arturo, lo llamé dejando la red. ¿Está bien? No respondió de inmediato. Se pasó la mano por la cara, un gesto cansado que parecía borrar décadas. Era Lucía, dijo finalmente. Mi prima Lucía, la que vive en Monterrey. No entendí por qué el nombre de su prima lo había dejado en ese estado. Lucía lo llamaba cada 3 o 4 meses, siempre con noticias de la familia extendida, chismes de bodas y bautizos de gente que don Arturo apenas recordaba. Me llamó para contarme algo, continuó, y su voz sonaba como si viniera de muy lejos. La semana pasada fue a una reunión de su club de lectura. Lucía siempre ha sido de esas mujeres que necesitan estar en 1000 actividades. El caso es que en esa reunión conoció a una mujer nueva, una señora de 77 años que acaba de mudarse a Monterrey, al departamento de su hijo. Viuda, sola, callada. Me senté en el escalón del portal, con la red olvidada a un lado. Las señoras empezaron a platicar después de la reunión, ya sabes cómo son, preguntándole a la nueva de dónde venía, qué le gustaba leer.
La mujer dijo que venía originalmente de la Ciudad de México, pero que había vivido muchos años en Estados Unidos. Dijo que su esposo había sido ingeniero y que acababa de fallecer hace un año. Las señoras le dieron el pésame, le ofrecieron té, ya sabes, lo normal. Don Arturo hizo una pausa larga, sacó la piedra del bolsillo y la sostuvo como si fuera un amuleto. Pero luego, cuando ya se iban, la mujer vio una revista sobre Oaxaca que alguien había dejado en la mesa. Una de esas revistas de turismo con playas en la portada. Y Lucía dice que la señora se quedó paralizada, mirando la foto. Luego preguntó si alguien conocía la costa de Oaxaca, los pueblos pequeños. Mi prima, sin pensar mucho, le dijo. Mi primo Arturo vivió toda su vida en un pueblo costero de Oaxaca, un lugar chiquito que casi nadie conoce. El corazón me dio un vuelco. Don Arturo apretó la piedra hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La mujer preguntó el nombre del pueblo. Lucía se lo dijo. Y entonces, Chente, entonces la señora se puso pálida. Tuvo que sentarse. Las otras mujeres se asustaron, pensaron que le estaba dando algo, pero ella solo repetía, ese pueblo. Yo conocí ese pueblo, hace mucho tiempo. ¿Le dijo su nombre a su prima? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se llama María del Carmen, susurró don Arturo. María del Carmen Aguirre de Montoya. Montoya era su esposo, pero su nombre de soltera es Aguirre. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Una iguana cruzó el patio, indiferente al terremoto que acababa de sacudir la vida de don Arturo. Lucía le preguntó si conocía a alguien del pueblo. La señora no quiso dar detalles, solo dijo que había pasado un verano ahí cuando era joven, pero luego, cuando ya se iba, le pidió a Lucía el teléfono. Dijo que tal vez algún día querría saber de la gente que conoció hace años. Don Arturo se levantó de la mecedora con un movimiento brusco, con más energía de la que le había visto en meses. Caminó de un lado a otro del portal, con las manos en la cintura, respirando profundo. Lucía me dio su teléfono, dijo. Está aquí en mi celular. 9 dígitos que me separan de 55 años de silencio. ¿Va a llamarla? Pregunté. Se detuvo, me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. Miedo puro y crudo, de esos que te paralizan aunque hayas vivido casi 8 décadas. No lo sé, admitió. ¿Qué le digo, Chente? Hola, María del Carmen, soy Arturo. ¿Te acuerdas de mí? Hace 55 años te pedí matrimonio en un malecón y luego nunca volviste. ¿Así? ¿Como si nada? ¿Y si ella está esperando su llamada? Dije. ¿Y si por eso apareció la piedra? Don Arturo miró la piedra en su mano. El sol de la mañana hacía brillar las iniciales grabadas. O tal vez ella no quiere saber nada de mí, dijo. Tal vez tuvo una vida feliz, una buena vida, y yo soy solo un recuerdo borroso de un verano lejano. ¿Y si la llamo y le arruino la paz? O si no la llama, respondí, y se arruina usted la suya. Nos quedamos ahí, 2 viejos pescadores de distintas cosas, tratando de entender los misterios del tiempo y las segundas oportunidades. El mar sonaba a lo lejos, con su respiración constante, como diciéndonos que él llevaba ahí millones de años y seguiría otros millones más, ajeno a nuestras pequeñas angustias humanas. Don Arturo volvió a sentarse en la mecedora. Abrió su teléfono celular, ese aparato que su hija le había enseñado a usar con paciencia de maestra, y buscó el contacto que Lucía había guardado. El nombre brillaba en la pantalla. María del Carmen Aguirre. Necesito pensarlo, dijo. Necesito saber qué decir. ¿Cómo decirlo? Si decirlo. Asentí. Recogí mi red y me fui, dejándolo solo con su dilema y sus fantasmas. Pero antes de irme, me volteé y le dije: Don Arturo, la piedra regresó porque tenía que regresar. Las cosas no aparecen por casualidad después de medio siglo.
El mar se la llevó y el mar se la devolvió. Tal vez es hora de que usted también regrese a ese malecón, pero esta vez sin estar solo. Él no respondió. Solo se mecía despacio, con el teléfono en una mano y la piedra en la otra, mientras el sol subía y el pueblo despertaba, y el mar seguía guardando secretos que solo el tiempo decide revelar. Esa tarde, don Arturo no fue al malecón, pero yo sabía que era cuestión de días. El pasado había tocado a su puerta, y cuando el pasado llama, uno puede fingir que no está en casa, pero tarde o temprano, tendrá que abrir. La hija de don Arturo llegó al pueblo un viernes por la tarde, sin avisar, con 2 maletas y cara de preocupación. Se llama Patricia, tiene 50 años, y heredó los ojos cafés de su padre pero el carácter decidido de su madre. Apenas bajó de su camioneta y vi cómo caminaba hacia la casa de don Arturo. Supe que venían problemas. Yo estaba en el malecón, preparando la lancha para la pesca de la tarde, cuando ella se acercó. Patricia me conoce desde niña, cuando venía de vacaciones y yo le enseñaba a identificar los peces que sacábamos del agua. Chente, me dijo, y su voz sonaba cansada. ¿Mi papá ha estado raro últimamente? Dudé. La lealtad hacia don Arturo peleaba con la preocupación genuina que veía en la cara de su hija. ¿Raro cómo, Patty? Pregunté, ganando tiempo. Me llamó Lucía hace 3 días, dijo, cruzándose de brazos. Me contó lo del club de lectura, lo de esa mujer. Dice que le dio el teléfono a mi papá y que él no ha dejado de preguntarle detalles. Se sentó en el muro del malecón, en el lugar donde su padre pasaba las tardes. Chente, mi papá tiene 78 años. Hace 2 meses el doctor le dijo que tiene arritmia cardíaca. Nada grave todavía, pero tiene que cuidarse, evitar emociones fuertes, tomar su medicamento. Y ahora resulta que está obsesionado con una mujer que conoció hace más de medio siglo. No es cualquier mujer, dije, sentándome junto a ella. Es la mujer que iba a ser su esposa. Exactamente, dijo Patricia. Era pasado, hace 55 años. Mi papá se casó con mi mamá, tuvo una vida, me tuvo a mí. No puede estar viviendo en el pasado a su edad. No es sano. La entendía. Era su padre. Lo quería proteger. Pero también sabía algo que ella, desde su vida en Guadalajara, con su trabajo y sus rutinas, no podía ver. Patty, le dije, tu papá viene a este malecón cada tarde desde hace 12 años, desde que tu mamá murió. Se sienta exactamente en este punto y mira el mar durante horas. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque aquí fue donde se despidió de María del Carmen en 1969. Este es el lugar donde ella le prometió volver. Y él nunca dejó de esperarla. Patricia se pasó las manos por la cara, frustrada. Pero ella no volvió, Chente. Se casó con otro. Tuvo su vida. ¿Y ahora qué? Mi papá va a llamarla y van a qué? ¿A recordar viejos tiempos? ¿A abrir heridas que ya debieron sanar? ¿O a cerrarlas? Sugerí. Nos quedamos en silencio un momento. Una pareja de turistas jóvenes pasó tomada de la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían. Patricia los vio con algo parecido a la envidia. Mi mamá fue buena con él, dijo finalmente. Lo hizo feliz. No fue un matrimonio apasionado, pero fue sólido, confiable. Y él la cuidó hasta el final, cuando la diabetes se la fue llevando poco a poco. ¿No es suficiente? ¿Por qué necesita revolver el pasado? Porque el pasado nunca se fue, respondí. Tu mamá también lo sabía. Patty. Yo la conocí. Era una mujer sabia. Sabía que tu papá guardaba un amor anterior en algún rincón del corazón. Y lo aceptó. Pero ahora que ella ya no está... ¿Mi papá tiene derecho a buscar lo que perdió? Completó Patricia. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Te estoy diciendo que tu papá no es un viejo confundido. Es un hombre que tiene una oportunidad que muy poca gente tiene. La oportunidad de saber qué pasó, de entender, de despedirse como debió ser, o de recuperar algo. No lo sé, pero es su decisión. Patricia se levantó molesta.
Su decisión que puede costarle un infarto, Chente. El doctor fue claro. Nada de estrés, nada de sobresaltos. ¿Y esto qué es? ¿Llamar a un amor del pasado? ¿Remover 55 años de qué hubiera pasado? Eso no es sano, eso es... ¿Vivir? Interrumpí. Me miró con sorpresa, casi con enojo. Él tiene derecho a vivir, Patty, aunque le quede poco tiempo, aunque sea arriesgado. Porque ¿de qué sirve tener un corazón que late si no lo usas para sentir? Ella negó con la cabeza, recogió su bolsa del muro y caminó hacia la casa de don Arturo. Antes de irse, se volteó. «No le digas que vine a hablar contigo», dijo. «No quiero que piense que estoy conspirando. Solo cuídalo, ¿sí? Si esto se pone feo, si ves que se está haciendo daño, me llamas». Asentí. La vi alejarse, cargando el peso imposible de ser hija de alguien que envejece. Esa noche, después de la pesca, pasé por la casa de don Arturo. Las luces estaban encendidas. Escuché voces adentro, la de Patricia y la de él, discutiendo. No alcancé a distinguir las palabras, pero el tono era claro. Ella preocupada, protectora, él cansado, pero firme. Al día siguiente, sábado, Patricia se fue de regreso a Guadalajara. La vi cargar sus maletas con movimientos bruscos, claramente molesta. Don Arturo se quedó parado en el portal, viéndola partir, con las manos en los bolsillos. Cuando la camioneta desapareció en la curva, él caminó hacia el malecón. Yo ya estaba ahí, preparando los aparejos. Se sentó en su lugar habitual. Sacó el teléfono celular y lo miró durante mucho tiempo. «Patricia piensa que estoy loco», dijo sin preámbulo. «Patricia piensa que eres su papá y tiene miedo de perderte», corregí. «Es lo mismo», dijo con una sonrisa triste. «Me dijo que lo deje ir, que María del Carmen ya no es la muchacha que conocí, que yo ya no soy el joven que fui, que solo nos vamos a decepcionar o a lastimar». «¿Y usted qué piensa?» Don Arturo miró el horizonte, donde el sol empezaba su descenso lento. «Pienso que Patricia tiene razón en una cosa. Mi corazón está débil. No sé cuánto tiempo me queda, Chente. 1 año, 5, 10 si tengo suerte. Pero ¿de qué me sirve vivir esos años sin respuestas? Sin saber si María del Carmen me esperó, me olvidó, me perdonó. Sin saber si el amor que sentimos fue real o solo un espejismo de juventud». Guardó el teléfono sin usarlo. «Otra vez, pero sí tiene razón en algo más», continuó. «Estoy asustado. Más asustado de hacer esa llamada que de cualquier diagnóstico médico. Porque si llamo y ella no me recuerda, o peor, si me recuerda pero con rencor, entonces me quedo sin ni siquiera los recuerdos bonitos. Me quedo con nada». «¿Y si no llama?», pregunté. «¿Con qué se queda?». «Con la duda», admitió. «Con la eterna maldita duda». El sol se hundió ese día como todos los días, indiferente a los dilemas humanos. Pero antes de que oscureciera, don Arturo sacó la piedra del bolsillo y la colocó en el muro del malecón, exactamente donde María del Carmen la había dejado en 1969. «Que el mar decida», dijo. «Si mañana la piedra sigue aquí, la llamo. Si desaparece, entonces entenderé que ya no es momento». Lo dejé ahí, con su apuesta extraña contra el destino. Pero esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en Patricia y su miedo, en don Arturo y su esperanza, en María del Carmen y su ignorancia de todo lo que su nombre estaba provocando a 1500 kilómetros de distancia. A las 5 de la mañana, cuando el pueblo todavía dormía, salí a caminar hacia el malecón. El cielo empezaba a clarear apenas, pintándose de violetas y azules pálidos. Las gaviotas comenzaban su gritería matutina. La piedra seguía ahí, pequeña, oscura, con sus iniciales mirando al cielo. El mar había decidido. Don Arturo llamó a María del Carmen un domingo a las 4 de la tarde. Lo sé porque yo estaba con él. Me lo había pedido 2 días antes, con una voz que no admitía negativas. «Chente, necesito que estés conmigo cuando la llame.
No para que escuches la conversación, solo para que estés ahí. Por si acaso. No pregunté, ¿por si acaso qué? Ambos lo sabíamos. Por si acaso el corazón débil no aguantaba la emoción. Por si acaso las palabras no salían. Por si acaso 55 años de silencio pesaban demasiado. Nos sentamos en el portal de su casa. Don Arturo se había bañado, afeitado, puesto una camisa blanca limpia, como si María del Carmen pudiera verlo a través del teléfono. Olía a la loción que usaba solo para ocasiones especiales, esa que su hija le regalaba cada Navidad y que generalmente guardaba sin abrir. El teléfono descansaba sobre la mesita de mimbre entre nosotros, junto a un vaso de agua que don Arturo no había tocado, y la piedra con las iniciales. Eran las 3:50. 10 minutos para las 4. ¿Por qué a las 4? Le pregunté, tratando de romper la tensión. Porque es domingo, dijo. Los domingos a las 4 siempre me llamaba ella, en aquel verano. Decía que era su hora favorita del día, cuando el sol empezaba a perder fuerza pero todavía no se rendía. La hora del equilibrio, le decía. Asentí. El silencio regresó, denso como el aire antes de la lluvia. 3:55. ¿Qué le voy a decir?, preguntó don Arturo de repente, con pánico en la voz. Ensayé 1000 veces. Hola, María del Carmen. No sé si me recuerdas. No, suena patético. Hola, soy Arturo del pueblo. ¿Y si tiene Alzheimer y no sabe ni quién soy yo? ¿Y si, don Arturo? Lo interrumpí. Solo diga la verdad. Siempre ha sido un hombre de verdades. No cambie eso ahora. Respiró hondo. 3:58. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Buscó el contacto. El nombre de ella brillaba en la pantalla. Imposible, real, esperando. 3:59. Si cuelga, dijo. No la culpe. Si se molesta, dígale a Patricia que tenía razón. Sí. Don Arturo, dije con firmeza. Llame. 4 en punto. Presionó el botón verde. El teléfono marcó. 1, 2, 3 tonos, cada uno como un martillazo en el silencio. Don Arturo cerró los ojos. 4 tonos. 5. Bueno. La voz era femenina, suave, con un ligero temblor de edad pero clara, real. Después de 55 años, María del Carmen estaba al otro lado de la línea. Don Arturo abrió los ojos. Intentó hablar. No salió nada. Se aclaró la garganta. Intentó de nuevo. María del Carmen, dijo, y su voz sonaba como la de un niño perdido. Hubo un silencio largo del otro lado, tan largo que pensé que había colgado. Luego, ¿Arturo? Solo eso. Su nombre. Dicho con la misma voz que seguramente lo había dicho en 1969, solo que ahora atravesada por décadas. Don Arturo cerró los ojos otra vez, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Soy yo, dijo. No sé si... Lucía, mi prima, me dijo que ustedes... que te conoció en Monterrey. Sí, dijo ella, y también su voz se quebraba. Le di mi teléfono. No sabía si tú ibas a... Me tardé, admitió él. Estaba asustado. Yo también, dijo ella. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y me alejé hacia el otro extremo del portal. No era mi conversación, no eran mis 55 años de silencio rompiéndose. Desde donde estaba solo alcanzaba a ver la espalda de don Arturo, sus hombros subiendo y bajando con cada respiración difícil. Hablaron durante 2 horas. No escuché las palabras, pero escuché el tono. Al principio titubeante, lleno de pausas largas y frases incompletas. Luego, poco a poco, más fluido. Escuché a don Arturo reír en un momento, una risa suave y sorprendida. Lo escuché llorar en otro, con sollozos que intentaba ocultar pero que la edad y la emoción hacían imposibles de contener. Cuando terminó la llamada, ya había oscurecido. Don Arturo dejó el teléfono sobre la mesa con un cuidado reverencial, como si fuera un objeto sagrado. Se quedó sentado, mirando al frente, con las manos unidas sobre el regazo,
Me acerqué despacio. ¿Don Arturo? Se casó en 1972, dijo sin mirarme, con voz plana. Con un ingeniero que conoció en Monterrey. Un hombre bueno, dice. La trató bien. Tuvieron 2 hijos. Vivieron en Houston durante 30 años porque él trabajaba para una petrolera. Ella fue maestra de español en una escuela. Fueron felices, dice. No a la manera que soñamos nosotros, pero felices. Hizo una pausa. Una iguana cruzó el patio, arrastrándose despacio. Él murió hace 1 año y medio. Cáncer de páncreas. Fue rápido. Ella se mudó con su hijo a Monterrey porque no quería estar sola en Houston. Dice que cada día camina por el parque cerca de su departamento y se pregunta qué habría pasado si aquel verano hubiera terminado diferente. ¿Le contó de la piedra? Pregunté. Asintió. Le conté que la encontré, que había regresado después de todo este tiempo. Ella se quedó callada un rato largo. Luego me dijo algo que no entendí. Yo la devolví a Arturo. ¿Ella la devolvió? Hace 2 meses vino al pueblo, dijo don Arturo, y ahora sí me miró, con los ojos muy abiertos. Tomó un autobús desde Monterrey. No avisó a nadie. Solo quería ver el lugar una vez más antes de morir. Caminó por el malecón. Se sentó exactamente en nuestro lugar y buscó en su bolsa algo que había guardado durante 55 años. La piedra, susurré. La piedra, confirmó. Dice que la había llevado consigo a Monterrey, a Houston, de regreso a Monterrey, que nunca pudo deshacerse de ella. Y ese día, sentada en el malecón, decidió devolverla, ponerla donde yo la dejé, como una despedida, como cerrar un círculo. Pero usted la encontró. 3 semanas después, dijo. Y ahora ella sabe que la encontré, que nunca dejé de ir al malecón, que nunca la olvidé. Se levantó de la mecedora con esfuerzo, caminó hasta la orilla del portal y miró hacia donde, más allá de las casas, se escuchaba el rumor del mar. Me preguntó si podía venir, dijo. Aquí, al pueblo, a verme. El corazón me dio un brinco. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que sí, respondió. Le dije que venga, que necesitamos sentarnos otra vez en aquel malecón, como en 1969. Solo que ahora con la verdad entre nosotros, con todo lo que fuimos y lo que no pudimos ser. ¿Cuándo viene? El próximo sábado, dijo. Llega en el autobús de las 3 de la tarde. Me pidió que no fuera a esperarla a la terminal, que quería caminar sola hasta el malecón, como lo hizo la última vez. Me pidió que yo simplemente estuviera ahí, en nuestro lugar, a las 4 de la tarde. Como antes. Se volteó hacia mí, y en su cara vi miedo y esperanza mezclados en partes iguales. Chente, tengo 6 días para prepararme para ver a la mujer que amé hace 55 años. 6 días para decidir qué ponerme, qué decirle, cómo no temblar cuando la vea. 6 días para nada. Lo interrumpí. Don Arturo, no tiene que preparar nada. Solo tiene que estar ahí. Ser usted. El mismo hombre que grabó esas iniciales en una piedra con una navaja prestada. El mismo hombre que viene a este malecón cada tarde a recordarla. Ese hombre es suficiente. Él asintió, pero vi la duda en sus ojos. Los siguientes 6 días fueron los más largos de su vida. Lo sé porque los viví con él. El lunes mandó limpiar su casa de arriba a abajo, aunque sabía que María del Carmen no vendría a su casa, al menos no ese primer día. El martes fue al pueblo vecino a comprarse una camisa nueva, azul marino, del color del mar en la mañana, dijo. El miércoles se cortó el pelo con don Ramiro el peluquero y se quitó 15 años de encima. El jueves no durmió, lo vi caminando por su patio a las 3 de la madrugada, con la piedra en la mano. El viernes tampoco comió casi nada, y el sábado, a las 2 de la tarde, se sentó en el malecón, en su lugar, con la camisa azul nueva y la piedra en el bolsillo, a esperar. Yo amarré mi lancha cerca y me quedé a una distancia prudente,
arreglando redes que no necesitaban arreglo, pero vigilante, por si acaso. Don Arturo me lo había pedido. Quédate cerca, solo por si acaso. Las 3 de la tarde llegaron. El autobús debía estar entrando al pueblo. Don Arturo no se movió del malecón. Miraba hacia la calle principal, hacia donde ella vendría caminando. 3:10, 3:15, 3:20. El mar estaba especialmente tranquilo ese día, como si él también estuviera esperando. Las gaviotas volaban en círculos perezosos. El sol brillaba con esa intensidad dorada de las tardes de invierno en la costa. 3:30. Entonces la vi. Una mujer de cabello blanco, corto y bien peinado, caminaba despacio por el malecón. Llevaba un vestido sencillo, color beige, y una bolsa de tela colgada del hombro. No era alta. Caminaba con cuidado, como alguien que conoce la fragilidad de sus propios huesos, pero su espalda estaba recta, y su paso, aunque lento, era firme. Don Arturo la vio. Se puso de pie. Se quedó ahí, parado, sin moverse, como una estatua frente al mar. Ella siguió caminando, 20 metros, 15, 10, 5. Se detuvo a 1 metro de distancia de él. Se miraron. Solo se miraron, sin decir nada, durante un tiempo que pareció eterno. Y entonces, con 55 años de silencio rompiéndose como olas contra las rocas, María del Carmen sonrió. «Sigues llegando tarde», dijo don Arturo, y su voz temblaba. «Y tú sigues esperándome», respondió ella. Así fue como, después de más de medio siglo, se reencontraron en la orilla del mar que había sido testigo de su despedida. No se abrazaron de inmediato. Creo que ambos tenían miedo de que, al tocarse, la ilusión se rompiera y descubrieran que nada de eso era real. Se sentaron en el muro del malecón, en el mismo lugar donde 55 años atrás se habían despedido. Don Arturo dejó un espacio prudente entre ellos, como si la distancia fuera una protección necesaria. María del Carmen colocó su bolsa a un lado y miró al mar con la misma expresión que don Arturo había tenido durante años, como si buscara algo en el horizonte. Yo me quedé donde estaba, lo suficientemente lejos para no molestar, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Aunque, viéndolos ahí sentados, 2 ancianos frente al océano, supe que lo único necesario era el silencio. Hablaron en voz baja. Yo no escuché las palabras, solo los tonos, al principio vacilantes, llenos de pausas largas donde el mar llenaba los espacios. Luego más fluidos, más naturales, como si 55 años no fueran nada, como si el tiempo fuera solo una mentira que habían acordado olvidar por una tarde. Vi cuando don Arturo sacó la piedra del bolsillo. La sostuvo en la palma de su mano, mostrándosela. María del Carmen la tomó con dedos temblorosos y la acercó a su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Se quedaron así un momento, con la piedra entre los dos, antes de que ella la devolviera a la mano de él. Vi cuando María del Carmen abrió su bolsa y sacó algo. Desde donde yo estaba no pude distinguir qué era, pero don Arturo se inclinó para verlo mejor. Era un sobre, amarillento por el tiempo, con la tinta corrida en algunas partes. Ella lo sostuvo sin abrirlo, solo mostrándoselo. Vi cuando don Arturo negó con la cabeza, confundido. María del Carmen señaló algo en el sobre. Él lo tomó, lo miró de cerca. Sus lentes para leer colgaban de su cuello. Y se quedó inmóvil. Entonces pasó algo que no esperaba. Don Arturo se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No un llanto silencioso y digno, sino un llanto profundo, roto, de esos que salen desde algún lugar muy hondo, donde guardamos las heridas que nunca sanaron. María del Carmen se acercó a él, cerró la distancia que habían mantenido, y lo abrazó. Fue el primer contacto físico entre ellos en 55 años. 2 ancianos abrazados en un malecón, llorando por todo lo que fue y todo lo que no pudo ser. No sé cuánto tiempo estuvieron así. El sol siguió su descenso, las gaviotas siguieron sus gritos,
El mar siguió su respiración eterna. Yo me limpié los ojos con el dorso de la mano, aunque nadie me estaba viendo. Cuando se separaron, don Arturo sostenía el sobre amarillento con ambas manos. María del Carmen hablaba, explicaba algo, gesticulaba. Él escuchaba, asentía, negaba, volvía a mirar el sobre como si contuviera todos los secretos del universo. Luego él sacó algo de su propio bolsillo. No era la piedra, era otro sobre, también viejo, también amarillento. Se lo mostró a María del Carmen. Ella lo tomó con las mismas manos temblorosas, lo miró y también empezó a llorar. Fue entonces cuando entendí lo que había pasado. Las cartas. Las malditas cartas que nunca llegaron. No pude evitarlo. Me acerqué, violando mi promesa de mantener distancia. Necesitaba saber, necesitaba entender. Don Arturo. Lo llamé suavemente. Él volteó. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero en su cara había algo nuevo. No era exactamente felicidad ni tristeza, era algo más complejo. Comprensión, tal vez, o liberación. Chente, dijo con voz ronca. Te presento a María del Carmen. Ella me miró y sonrió a través de sus lágrimas. Tenía los ojos del mismo color que el mar en la mañana, verde grisáceo, y arrugas profundas alrededor que hablaban de una vida vivida. Mucho gusto, Chente, dijo. Arturo me ha contado de usted. Gracias por cuidarlo todos estos años. Asentí sin saber qué decir. Cuéntale, le dijo don Arturo a María del Carmen. Cuéntale lo que pasó. Ella respiró hondo, se limpió las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolsa y comenzó a hablar. Cuando llegamos a Monterrey en septiembre del 69, dijo, yo le escribía a Arturo cada semana, cartas largas contándole todo, cómo era la ciudad, cuánto lo extrañaba, cómo mis padres se estaban ablandando y tal vez para Navidad me dejarían regresar. Escribí 22 cartas entre septiembre y diciembre. Yo nunca las recibí, dijo don Arturo. Lo sé, dijo ella, porque mi madre las interceptó, todas. Las encontré años después cuando ella murió y mi hermana y yo limpiamos su casa. Estaban en una caja de zapatos en el fondo de su closet, junto con las cartas que tú me escribiste a mí. El silencio que siguió era tan pesado que dolía respirar. Hubo 19 cartas tuyas, continuó María del Carmen. 19 cartas donde me decías que me esperabas, que me amabas, que vendrías por mí si era necesario. La última era de marzo del 70. Decía, si no respondes entenderé, pero quiero que sepas que yo te voy a esperar toda mi vida si hace falta. Don Arturo cerró los ojos. Yo pensé que habías decidido olvidarme, dijo, que tu vida en Monterrey era mejor, más interesante, que un maestro de pueblo no era suficiente para ti, y yo pensé que te habías cansado de esperar, dijo ella, que habías conocido a alguien más. Mi madre me decía que los hombres son así, que se olvidan rápido. Yo tenía 22 años, Arturo. Le creí, dejé de escribir. Traté de seguir adelante. Yo me casé en el 73, dijo don Arturo, con Rosa. Era prima de un amigo, buena mujer, la quise a mi manera, le di una vida tranquila. Tuvimos a Patricia, pero Rosa sabía, siempre supo que había alguien más. Yo me casé en el 72, dijo María del Carmen, con Roberto, ingeniero, trabajador, responsable. Me trató bien. Fuimos felices, Arturo, de verdad lo fuimos. Tuvimos hijos, nietos, pero él también sabía. En 47 años de matrimonio, él sabía que había un verano en mi pasado que yo nunca pude soltar completamente. Se miraron otra vez, con esa mezcla imposible de amor y pérdida. Cuando encontré las cartas, dijo María del Carmen, después de la muerte de mi madre, pensé en buscarte, pero habían pasado 30 años, yo estaba casada, con hijos adolescentes, una vida establecida en Houston. ¿Qué sentido tenía remover el pasado? Qué bien haría saber que todo había sido un malentendido, una crueldad de mi madre. ¿Por qué? Pregunté.
aunque no era mi lugar. ¿Por qué su madre hizo eso? María del Carmen sonrió con amargura. Porque Arturo era un maestro de pueblo sin futuro, según ella. Porque yo era su hija única y merecía algo mejor. Porque en su cabeza, ella me estaba protegiendo. Nunca le importó que me estuviera rompiendo el corazón. Don Arturo tomó la mano de María del Carmen. Fue un gesto simple, natural, como si sus manos recordaran la forma de entrelazarse. 55 años, dijo. 55 años de pensar que no fuimos suficiente el uno para el otro. Y todo fue por 41 cartas que nunca llegaron. 41 cartas, repitió María del Carmen, y una madre que pensó que sabía lo que era mejor para mí. El sol estaba muy bajo ya, tiñendo el cielo de naranjas profundos y púrpuras. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. El malecón se llenaba de parejas jóvenes, familias, vendedores ambulantes. La vida del pueblo seguía, ajena al terremoto privado de dos ancianos. «Hay algo más», dijo María del Carmen. Abrió el sobre que le había mostrado a don Arturo y sacó una carta. No era vieja, era reciente, escrita en papel moderno, con tinta azul. Se la dio a él. La escribí hace un mes, dijo, cuando decidí regresar al pueblo a dejar la piedra. Era mi carta de despedida. Iba a dejarla aquí, en el malecón, debajo de la piedra. Pero cuando llegué y vi el lugar, no pude. Me la llevé de regreso sin dejarla. Y luego, 3 semanas después, Lucía me habló de ti. Don Arturo leyó la carta en silencio. Vi cómo sus labios se movían ligeramente, formando las palabras sin sonido. Cuando terminó, la dobló con cuidado y se la devolvió. «Léela en voz alta», le pidió. «Por favor, necesito escucharla con tu voz». María del Carmen dudó, pero luego asintió. Su voz, aunque temblorosa, era clara. «Arturo, si estás leyendo esto, significa que también tú regresaste a este lugar. Significa que tampoco pudiste olvidar. Quiero que sepas que te amé, que nunca dejé de amarte, aunque construí una vida sin ti, que cada vez que veía el mar, pensaba en aquel verano, que le puse tu nombre al jardín de mi casa en Houston, aunque Roberto nunca supo por qué, que cuando murió mi madre y encontré las cartas, lloré durante 3 días sin parar, que te he buscado en la cara de todos los hombres que conocí y nunca te encontré, que esta piedra con nuestras iniciales es lo único que me queda de la persona que fui antes de ser esposa, madre, maestra. Te dejo aquí esta piedra y esta carta como despedida, como perdón, si es que hay algo que perdonar, como agradecimiento por haberme amado cuando ambos éramos jóvenes y creíamos que el amor era suficiente. Donde quiera que estés, espero que seas feliz. Espero que hayas tenido una buena vida. Espero que, alguna vez, te hayas sentado en este malecón y hayas pensado en mí con cariño y no con dolor. Te amé, Arturo. Te sigo amando. Siempre te amaré. María del Carmen. El silencio que siguió era absoluto. Hasta el mar pareció callarse. Don Arturo y María del Carmen se quedaron sentados, con las manos entrelazadas, mirando el horizonte donde el sol ya casi había desaparecido. Y entonces, don Arturo dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. «Cásate conmigo». María del Carmen volteó a verlo, sorprendida. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió él. «Sé que es tarde, sé que somos viejos, sé que ya vivimos vidas enteras separados, pero, María del Carmen, si algo me enseñaron estos 55 años es que el tiempo no importa. Lo que importa es que estás aquí, que yo estoy aquí, que todavía podemos sentarnos juntos en este malecón y ver el atardecer. Cásate conmigo, no por siempre, porque quién sabe cuánto tiempo nos queda, pero cásate conmigo por el tiempo que tengamos. Seamos, por fin, lo que debimos ser desde el principio». María del Carmen empezó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Se rió entre el llanto, un sonido que era mitad tristeza, mitad alegría pura. «Estás loco», dijo.
Completamente, admitió él. Pero ya esperé 55 años. No quiero esperar ni un día más. Ella lo miró largo rato, estudiando su cara como si fuera la primera vez que lo veía. Luego, con una sonrisa que borraba las décadas de su rostro, asintió. Sí, dijo. Sí, Arturo, me caso contigo. Se besaron ahí, en el malecón, mientras el último rayo de sol se hundía en el mar y las primeras luces del pueblo comenzaban a encenderse. Un beso lento, tembloroso, perfecto en su imperfección. Yo me alejé en silencio, dejándolos solos. Caminé hacia mi lancha con los ojos húmedos y el corazón extrañamente ligero, porque había presenciado algo que muy poca gente ve. La victoria del amor sobre el tiempo, sobre la distancia, sobre las cartas que nunca llegaron y las vidas que se vivieron sin estar juntos. El mar siguió su vaivén eterno, guardando sus secretos. Pero ese día, al menos, había devuelto algo que había tomado hacía mucho tiempo. La boda de don Arturo y María del Carmen no fue en una iglesia. No hubo vestido blanco ni traje nuevo. No invitaron a mucha gente. Fue de muchas maneras, exactamente lo que debía ser, sencilla, sincera y cara al mar. Eligieron un miércoles de diciembre para casarse, porque los miércoles son días sin pretensiones, explicó don Arturo. No son el principio ni el final de la semana. Son días intermedios, como nosotros, ni jóvenes ni completamente acabados. Justo en el medio. Patricia llegó 2 días antes, todavía con reservas, pero intentando esconder su preocupación detrás de una sonrisa forzada. Los hijos de María del Carmen, Roberto hijo y Ana María, vinieron desde Houston y Monterrey respectivamente. Hubo un momento tenso cuando Patricia y los hijos de María del Carmen se conocieron, todos adultos de 50 y tantos años, tratando de procesar que sus padres ancianos se habían enamorado como adolescentes. Pero María del Carmen tenía una sabiduría que don Arturo admiraba. La primera noche, reunió a los 3 hijos en el portal de la casa que había rentado cerca del malecón. «Sé que esto es extraño para ustedes», les dijo, con voz firme. «Sé que les preocupa, que piensan que su padre y yo estamos actuando por impulso, por nostalgia, por soledad, y tal vez tienen algo de razón. Pero déjenme decirles algo, a nuestra edad, cada día es prestado. Cada amanecer es un regalo que no prometimos recibir. ¿Vamos a desperdiciar ese tiempo preocupándonos por lo que es apropiado o lo que otros piensen? ¿O vamos a tomarlo y exprimirlo hasta sacarle cada gota de felicidad que todavía podamos conseguir?» Patricia, que había venido preparada para discutir, para proteger, para salvar a su padre de un posible error, se quedó callada. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. «Mi mamá habría querido esto», dijo. «No les voy a mentir. Al principio me molestó. Sentí, no sé, como si mi papá estuviera reemplazando a mi mamá. Pero estos 2 días, viéndolos juntos, vi algo en mi papá que no veía desde hace años. Paz. Felicidad real. Como si finalmente hubiera encontrado algo que andaba buscando sin saber que lo buscaba». Los hijos de María del Carmen asintieron. Roberto hijo, un hombre serio con el aspecto práctico de su padre, habló. «Mi papá me dijo una vez, poco antes de morir, que mi mamá había tenido un gran amor cuando era joven. No entré en detalles, pero dijo que ese amor nunca se había ido completamente. Que mi mamá lo había guardado en algún lugar del corazón sin que eso significara que no nos amara a nosotros o a él. Creo que todos merecemos la oportunidad de cerrar círculos incompletos». Así fue como los hijos dieron su bendición, no sin dudas, pero con la comprensión de que el amor no tiene fecha de caducidad. El miércoles amaneció con un cielo despejado y un mar excepcionalmente tranquilo. Don Arturo se levantó a las 5 de la mañana, incapaz de dormir. Se bañó, se afeitó con el cuidado de un cirujano y se puso la camisa azul que había comprado semanas atrás. Patricia lo ayudó con el nudo de la corbata, una que había sido de su abuelo.
Y por primera vez en días, padre e hija se abrazaron sin palabras de por medio. María del Carmen se vistió en su casa rentada con un traje de 2 piezas color marfil, sencillo, pero elegante. Ana María le peinó el cabello blanco en un recogido suave y le prestó unos aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Cuando María del Carmen se miró al espejo, vio a la joven de 22 años que había sido y a la mujer de 77 en que se había convertido, ambas presentes en el mismo reflejo. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, en el malecón, exactamente en el punto donde se habían despedido y donde se habían reencontrado. Yo llegué temprano para ayudar con los preparativos. No había mucho que hacer, en realidad. Don Arturo y María del Carmen querían algo mínimo. Un arco simple de flores blancas, que conseguimos con doña Lupita, la de las tortillas, que resultó tener un jardín secreto lleno de azucenas, unas sillas plegables para los invitados, no más de 20 personas, y un pequeño altar improvisado con la piedra de las iniciales como pieza central. El juez civil era un hombre joven, tal vez de 35 años, que miró a la pareja con una mezcla de ternura y asombro cuando llegó. Probablemente era la boda más inusual que había oficiado en su corta carrera. A las 3:30, los invitados comenzaron a llegar. Exalumnos de don Arturo, algunos ya con canas y nietos propios, vecinos que lo habían visto sentarse en el malecón durante años, pescadores con los que yo había compartido el mar, el padre Dionisio, el párroco del pueblo, que aunque no oficiaría la ceremonia civil, quiso estar presente para dar su bendición. A las 3:50, don Arturo llegó caminando desde su casa. Patricia iba a su lado del brazo. Él caminaba despacio, no por la edad, sino porque quería saborear cada paso. Cuando llegó al malecón y vio el arco de flores, las sillas, a la gente esperando, se detuvo un momento y respiró hondo. ¿Nervioso, papá?, preguntó Patricia. Aterrado, admitió él. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si en el último momento decide que esto es una locura? Entonces será una locura que decidió cometer, dijo Patricia, apretando su brazo. Pero algo me dice que ella está tan aterrada y tan segura como tú. A las 4 en punto, María del Carmen apareció en el malecón. Caminaba del brazo de Roberto hijo, despacio pero firme, con un ramo pequeño de azucenas en la mano libre. Cuando sus ojos encontraron los de don Arturo, sonrió, y toda duda desapareció. El juez carraspeó, acomodó sus papeles, y comenzó. Estamos reunidos aquí esta tarde para presenciar la unión de Arturo y María del Carmen. Esta no es una boda común, y creo que todos los presentes lo sabemos. Es una boda que debió suceder hace 55 años. Es una boda que el destino retrasó, pero no pudo cancelar. Es una boda que nos recuerda que el amor no conoce de calendarios ni de canas. Hubo risas suaves entre los invitados. El juez continuó. Arturo, ¿aceptas a María del Carmen como tu esposa para amarla y respetarla en los días que les queden, sean muchos o pocos en salud y en enfermedad, hasta que la muerte los separe? Don Arturo no dudó ni un segundo. Sí, acepto. Y agregó, hasta que la muerte nos separe. Y tal vez ni siquiera entonces. Más risas, estas más fuertes. Incluso el juez sonrió. María del Carmen, ¿aceptas a Arturo como tu esposo, para amarlo y respetarlo en los días que les queden, sean muchos o pocos, en salud y en enfermedad, hasta que la muerte los separe? María del Carmen miró a don Arturo con esos ojos color mar. Sí, acepto. Lo acepté hace 55 años, y lo acepto hoy, y lo aceptaré cada día que me quede. ¿Los anillos?, preguntó el juez. Patricia dio un paso adelante con una cajita pequeña. Dentro había 2 anillos sencillos, de plata, sin grabados elaborados. Don Arturo los había elegido personalmente. Nada ostentoso, había dicho. Solo algo que nos recuerde que finalmente cumplimos la promesa. Don Arturo tomó uno de los anillos. Su mano temblaba ligeramente mientras lo deslizaba en el dedo de María del Carmen. Ella hizo lo mismo,
con lágrimas corriendo por sus mejillas pero con manos firmes. Por el poder que me confiere el Estado, dijo el juez, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Y ahí, con el sol comenzando su descenso y el mar meciendo las lanchas con suavidad, don Arturo y María del Carmen se besaron como personas que han esperado toda una vida para ese momento. Los invitados aplaudieron. Algunos lloraron. Yo me limpié los ojos con disimulo, pretendiendo que era el salitre del mar. Pero la ceremonia no había terminado. Don Arturo se separó de María del Carmen, se acercó al pequeño altar y tomó la piedra con las iniciales. La sostuvo en alto para que todos la vieran. Esta piedra, dijo, y su voz se proyectó clara sobre el rumor del mar, fue testigo de nuestro amor en 1969. La grabé con mis propias manos, con una navaja prestada y más esperanza que habilidad. María del Carmen la guardó durante 55 años. La llevó consigo a cada lugar donde vivió. Y hace unos meses la trajo de regreso aquí al lugar donde comenzó todo, pensando que era una despedida. Hizo una pausa, mirando a María del Carmen. Pero no era una despedida, era una invocación, una llamada. Esta piedra viajó por el tiempo y la distancia para decirnos algo, que hay amores que no se terminan, que solo esperan, que hay promesas que el universo guarda hasta que es el momento correcto de cumplirlas. Se volteó hacia el mar, con la piedra en la mano. Hoy María del Carmen y yo no vamos a guardar esta piedra, no vamos a esconderla. Vamos a dejarla aquí, en este malecón, para siempre, como testimonio, como recordatorio para cualquiera que pase por aquí de que el amor es más fuerte que el tiempo, más terco que las circunstancias, más paciente que la vida misma. Con cuidado, don Arturo y María del Carmen caminaron juntos hacia el muro del malecón. Buscaron la misma grieta donde ella había dejado la piedra en 1969, y juntos, con sus manos entrelazadas, la colocaron ahí. Pero esta vez había algo más. Patricia se acercó con una pequeña placa de bronce que había mandado hacer en secreto. La leyó en voz alta antes de colocarla junto a la piedra. En este lugar, en 1969, dos jóvenes se prometieron amor eterno. La vida los separó durante 55 años. En 2024, regresaron a cumplir su promesa. A todos los que lean esto, nunca es tarde para el amor. Nunca es tarde para volver a casa. Arturo y María del Carmen, diciembre 2024. La placa se fijó permanentemente al muro del malecón, justo al lado de la grieta con la piedra. Un monumento discreto pero eterno a una historia que el pueblo contaría durante generaciones. El padre Dionisio se acercó entonces, sin pompa, sin ceremonia oficial. Simplemente alzó las manos sobre la pareja. Que Dios, que es más paciente que nosotros, que entiende los caminos tortuosos del corazón humano, bendiga esta unión, dijo. Que les dé días llenos de paz, noches sin arrepentimientos, y el tiempo suficiente para recuperar algo de lo que perdieron, y que cuando llegue la hora de separarse, sea solo por el tiempo que tarde uno en alcanzar al otro del otro lado. Amén, amén. Repitieron todos. La celebración que siguió fue modesta pero alegre. Doña Lupita había preparado tamales y atole. Alguien trajo una guitarra. Se cantaron canciones viejas, esas que tanto don Arturo como María del Carmen reconocían de su juventud. Se contaron historias. Se brindó con agua de horchata porque ni don Arturo ni María del Carmen podían tomar alcohol por sus medicamentos. Pero el brindis fue tan sincero como cualquiera hecho con champaña. Cuando el sol finalmente se hundió y el cielo se llenó de estrellas, los invitados comenzaron a retirarse. Los hijos abrazaron a sus padres con un cariño nuevo, forjado en la comprensión de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en lo que debería ser. Yo me quedé hasta el final, ayudando a recoger las sillas y desmontar el arco de flores. Cuando todo estuvo limpio y el malecón volvió a su estado normal, solo quedamos don Arturo, María del Carmen y yo. «Chente», dijo don Arturo, «gracias por todo, por cuidarme estos años, por estar aquí hoy, por ser testigo. Ha sido un honor.
dije, y lo decía sinceramente. María del Carmen se acercó y me abrazó. Algo inesperado pero que se sintió completamente natural. Arturo me contó que usted es quien realmente hizo posible todo esto, dijo. Que usted fue quien lo escuchó, quien lo animó, quien estuvo ahí cuando tenía miedo. Yo solo pesqué, dije. Ellos hicieron todo lo demás, se rieron. Don Arturo pasó su brazo por los hombros de María del Carmen, y ambos se quedaron mirando el mar, ese testigo silencioso de toda su historia. ¿Van a vivir aquí?, pregunté. ¿En el pueblo? Por ahora, dijo don Arturo. María del Carmen se va a quedar en la casa que rentó. Yo en la mía. Los hijos piensan que es más prudente así, al menos al principio. Pero nos veremos cada día. Caminaremos por el malecón. Desayunaremos juntos. Cenaremos juntos. Y poco a poco, a nuestro propio tiempo, decidiremos qué sigue. No tenemos prisa, agregó María del Carmen. Ya aprendimos lo que pasa cuando uno tiene demasiada prisa o cuando espera demasiado. Ahora queremos encontrar el punto medio. Vivir cada día como si fuera el único, pero planear como si tuviéramos años por delante. Asentí. Era sabio. Era perfecto. Me despedí de ellos y caminé hacia mi lancha. Antes de irme, me volteé una última vez. Ahí estaban, dos siluetas recortadas contra el cielo estrellado, sentados en el muro del malecón exactamente donde la piedra los esperaba, con las manos entrelazadas y las cabezas casi tocándose. Como debió ser desde el principio, como finalmente era. Los primeros 6 meses del matrimonio de don Arturo y María del Carmen fueron, según él me contó, los más felices de su vida. No porque fueran perfectos, a esa edad, nada es perfecto, sino porque cada día se sentía robado al destino, ganado contra las probabilidades. Establecieron una rutina sencilla pero llena de significado. Cada mañana, don Arturo caminaba hasta la casa de María del Carmen a las 7. Desayunaban juntos en el pequeño portal que daba a la calle. Café, pan dulce de la panadería, fruta fresca del mercado. Hablaban de todo y de nada. De sus hijos, de sus vidas pasadas, de las noticias del pueblo, de los pájaros que visitaban el comedero que María del Carmen había instalado. Luego caminaban por el malecón, despacio, deteniéndose cada pocos metros porque las rodillas de ella protestaban o porque la respiración de él se agitaba. Pero siempre llegaban a su lugar, a la piedra con las iniciales, y se sentaban un rato simplemente mirando el mar. Por las tardes, a veces María del Carmen iba a la casa de don Arturo y cocinaban juntos. Otras veces él la llevaba a conocer los rincones del pueblo que ella no había visto en aquel verano de 1969. La iglesia que habían reconstruido después del huracán del 82, el mercado nuevo, el muelle donde ahora atracaban lanchas de turistas. Por las noches, antes de que ella regresara a su casa, se sentaban en el portal de don Arturo, y María del Carmen le leía en voz alta. A don Arturo le gustaba escucharla leer. Su voz tenía una cadencia que lo tranquilizaba, y a ella le gustaba tener una excusa para estar cerca de él, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Era una vida simple. Pero después de 55 años de complejidades, de caminos separados y cartas que no llegaron, la simplicidad era exactamente lo que necesitaban. Yo los veía casi cada día, cuando pasaba con la lancha o cuando coincidíamos en el malecón. Siempre me saludaban, siempre me invitaban a sentarme un rato con ellos. Don Arturo había rejuvenecido de una manera inexplicable. Su paso era más firme, su mirada más clara, su sonrisa más frecuente. María del Carmen también había cambiado. La tristeza que llevaba cuando llegó al pueblo se había ido, reemplazada por una serenidad que la hacía parecer 10 años más joven. Patricia llamaba cada semana, menos preocupada ahora, incluso contenta. Nunca había escuchado a mi papá reírse tanto, me dijo una vez cuando coincidimos en el pueblo. Los hijos de María del Carmen también llamaban regularmente, enviaban fotos de los nietos, planificaban una visita para Semana Santa.
Todo estaba bien. Todo estaba, finalmente, como debía estar. Pero el corazón de don Arturo, ese órgano que había aguantado 78 años de latidos, que había sobrevivido al dolor de perder a María del Carmen y al milagro de recuperarla, estaba cansado. Fue un martes de junio, 6 meses después de la boda, cuando las cosas cambiaron. Yo había salido a pescar temprano, como siempre. El mar estaba picado, inquieto, y los peces no estaban mordiendo. Regresé al puerto alrededor de las 9 de la mañana, frustrado y con las redes casi vacías. Fue entonces cuando vi a María del Carmen correr. Bueno, lo más cercano a correr que una mujer de 77 años puede lograr, por el malecón hacia donde yo estaba. «¡Chente!», gritaba. «¡Chente, por favor!». Dejé todo y corrí hacia ella. Tenía la cara desencajada, los ojos rojos. «Es Arturo», dijo, jadeando. Esta mañana no vino a desayunar. Esperé hasta las 8:30. Luego fui a su casa y lo encontré en el piso del baño. Consciente, pero con mucho dolor en el pecho. Ya llamé a la ambulancia, pero no me dejó terminar. Corrí hacia la casa de don Arturo. La puerta estaba abierta. Lo encontré sentado en el piso del baño, recargado contra la pared, con una mano sobre el corazón y respirando con dificultad. Pero cuando me vio, intentó sonreír. «Chente», dijo con voz débil, creo que el mar finalmente viene a cobrarme». «No diga tonterías», le dije, arrodillándome junto a él. «La ambulancia ya viene. Va a estar bien». «No», dijo con una serenidad que me asustó más que su palidez. «No voy a estar bien. Y está bien. Yo tuve 6 meses más de lo que merecía. 6 meses con ella. Es más de lo que esperaba». María del Carmen llegó entonces con una almohada y una cobija. Con cuidado, entre los dos le pusimos la almohada bajo la cabeza. Ella se sentó en el piso junto a él y tomó su mano. «No te vayas», susurró. «Por favor, Arturo, apenas empezamos». «O tal vez», dijo él con esfuerzo. «Apenas terminamos. Terminamos lo que empezamos hace 56 años. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos fueron eficientes, profesionales. Le pusieron oxígeno, le tomaron los signos vitales, lo subieron a la camilla. Todo mientras don Arturo se aferraba a la mano de María del Carmen y ella se aferraba a la de él. «Señora», dijo uno de los paramédicos, «tiene que soltarlo para que podamos moverlo». «No», dijo María del Carmen con una firmeza que no admitía discusión. «Voy con él. A donde vaya él, voy yo». Y así fue como María del Carmen subió a la ambulancia, todavía aferrada a la mano de don Arturo, y se fueron con las sirenas sonando, mientras yo me quedaba parado en la calle, sintiendo el peso de algo que estaba terminando. En el hospital regional, a 40 minutos del pueblo, los doctores confirmaron lo que ya sabíamos. Don Arturo había tenido un infarto. Moderado, decían, pero complicado por la arritmia previa y su edad. Lo estabilizaron, lo llenaron de medicamentos y cables, lo pusieron en una habitación donde las máquinas pitaban constantemente. Patricia llegó esa misma tarde en un vuelo desde Guadalajara. Los hijos de María del Carmen llegaron al día siguiente. La habitación del hospital se llenó de familia, de amor, de miedo. Don Arturo estuvo 3 días en esa habitación. 3 días donde entraba y salía de la conciencia, donde hablaba a veces con claridad y otras con confusión. Pero cada vez que despertaba, lo primero que buscaba era la mano de María del Carmen. Y ella siempre estaba ahí, en una silla junto a su cama, sin importar la hora. El 4.º día, los doctores nos llamaron a todos afuera. «Ha mejorado», dijo el doctor principal, un hombre joven con cara de cansancio. «Los signos vitales están más estables, la arritmia está controlada, pero su corazón está muy débil. Otro episodio como este, y probablemente no sobreviva. Necesita reposo absoluto, 0 estrés, medicación estricta». Y aún así, no terminó la frase. No hacía falta.
Patricia lloró. Los hijos de María del Carmen la consolaron. María del Carmen, en cambio, se quedó callada, procesando. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Es difícil decir, respondió el doctor. Con cuidados, tal vez 1 año, tal vez 2, tal vez más, si tiene suerte, o tal vez mañana, completó María del Carmen. El doctor asintió. Don Arturo regresó al pueblo 1 semana después. Patricia quería llevárselo a Guadalajara, a un hospital mejor, a especialistas, pero él se negó rotundamente. Si me voy a morir, dijo con una terquedad que ningún argumento podía vencer, me voy a morir en mi pueblo, frente a mi mar, con María del Carmen, no en una ciudad extraña rodeado de desconocidos. Y así fue. Regresó a su casa. María del Carmen se mudó con él, oficialmente esta vez, trayendo sus pocas pertenencias, ropa, libros, fotos de sus hijos y nietos, y la cajita donde guardaba las cartas que nunca llegaron. Los siguientes meses fueron un regalo y una despedida al mismo tiempo. Don Arturo ya no podía caminar hasta el malecón, así que yo y otros vecinos le llevamos una silla especial, de esas que se reclinan, y la pusimos en su portal desde donde podía ver el mar a lo lejos. Ahí pasaba los días, con María del Carmen a su lado leyéndole o simplemente en silencio, con las manos entrelazadas. Patricia visitaba cada 2 semanas. Los hijos de María del Carmen también. Los nietos empezaron a llegar, curiosos por conocer al abuelo postizo que su abuela había encontrado después de tantos años. Y don Arturo los recibía con una paciencia y una dulzura que conmovían. Una tarde de septiembre, casi 1 año después de su boda, don Arturo me llamó a su casa. Me senté en el portal con él y María del Carmen. Hacía calor, pero una brisa suave venía del mar trayendo alivio. Chente, dijo, tengo un favor que pedirte. Lo que sea, don Arturo. Cuando yo me muera, dijo sin rodeos, como si hablara del clima, quiero que María del Carmen y tú lleven mis cenizas al malecón, al lugar de la piedra, y las esparzan ahí, en el mar, para que pueda quedarme para siempre en el lugar donde la amé por primera vez. María del Carmen apretó su mano, pero no lloró. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar en los meses anteriores. Y quiero que le prometas, continuó don Arturo, mirándome fijo, que vas a cuidar de ella, que no la vas a dejar sola, que vas a visitarla, a invitarla a pescar contigo de vez en cuando, a asegurarte de que come bien y toma sus medicinas, que vas a ser mi reemplazo en eso. Don Arturo, dije, con la voz quebrada, no puedo reemplazarlo. No te estoy pidiendo que me reemplaces, dijo con una sonrisa. Te estoy pidiendo que seas su amigo, como fuiste el mío. Asentí, incapaz de hablar. Y otra cosa más, dijo, volteando hacia María del Carmen. Cuando yo me vaya, no quiero que te quedes aquí. El pueblo es hermoso, pero tú tienes hijos, nietos, tienes una vida en Monterrey. Prométeme que vas a regresar con ellos, que no vas a convertir este lugar en un santuario de lo que perdimos y recuperamos. Prométeme que vas a vivir. Arturo, dijo ella finalmente hablando, no quiero... Prométemelo, insistió él. Es lo único que te voy a pedir. Vive, por los dos. Vive por todo el tiempo que no pudimos vivir juntos. María del Carmen lloró entonces, silenciosamente, y asintió. Don Arturo murió 3 semanas después, un domingo al amanecer. Se durmió el sábado por la noche con María del Carmen abrazándolo, y simplemente no despertó. El doctor dijo que fue pacífico, que su corazón finalmente se rindió sin pelear. Patricia llegó ese mismo día. Los hijos de María del Carmen también. El funeral fue simple, como él lo había querido, una misa en la iglesia del pueblo, palabras sinceras del padre Dionisio, y luego la procesión al malecón. Ahí, frente a la piedra con las iniciales, con el sol bajando, y el mar especialmente quieto ese día, esparcimos sus cenizas. Patricia las echó primero, luego María del Carmen, luego yo. Las cenizas volaron con la brisa,
Se mezclaron con el salitre, desaparecieron en el agua. Ya estás en casa, susurró María del Carmen al mar. Ya regresaste a donde perteneces. 2 días después, María del Carmen se fue del pueblo. Sus hijos vinieron a recogerla, empacaron sus cosas, cerraron la casa que había rentado. Antes de irse, me buscó en el malecón. Chente, me dijo, gracias, por cuidarlo todos estos años, por hacerlo feliz, por devolverme la oportunidad de amarlo como debía haberlo amado desde el principio. Él la amó bien, le dije. En los 6 meses que estuvieron juntos, la amó con la intensidad de 55 años acumulados. Sonrió a través de las lágrimas. Lo sé. Y yo lo amé de la misma forma. Y ahora tengo que aprender a vivir con eso. Con haber tenido todo lo que quise, aunque fuera solo por un instante. Se fue en el carro de su hijo, volteando a ver el malecón hasta que se perdió en la curva. Igual que había hecho 56 años atrás. Pasaron meses. El pueblo siguió su ritmo. Las lanchas salían cada mañana y regresaban cada tarde. Los turistas iban y venían. Las olas seguían rompiendo contra las rocas con su persistencia eterna. Yo seguí pescando. Seguí viviendo. Seguí visitando el lugar del malecón donde la piedra seguía en su grieta, ahora acompañada de la placa de bronce que contaba su historia. La gente empezó a hablar de ellos, de don Arturo y María del Carmen. La historia se volvió leyenda. El maestro que esperó 55 años, la mujer que regresó, la boda en el malecón, el amor que venció al tiempo. Parejas jóvenes venían a tomarse fotos junto a la placa. Algunos dejaban flores. Otros solo se sentaban un rato, en silencio, tal vez pensando en sus propios amores, en sus propias esperas, en sus propias piedras con iniciales grabadas. 1 año después de la muerte de don Arturo, recibí una carta de María del Carmen. Venía desde Monterrey, escrita a mano con letra temblorosa pero clara. Querido Chente, cumplo hoy 1 año sin Arturo. Hay días buenos y días malos. Los nietos me mantienen ocupada. Mis hijos son pacientes. Salgo a caminar cada mañana al parque y, cuando veo el lago, pienso en nuestro mar, pienso en él. Quiero que sepas que estoy bien, estoy viviendo, como le prometí. Pero hay algo que necesito hacer, y para eso necesito tu ayuda. El ayuntamiento del pueblo aprobó construir un banco en el malecón, exactamente en el lugar donde Arturo y yo nos sentábamos. Será de concreto, sólido, con nuestros nombres grabados y una frase que elegí. Nos sentamos en la orilla. Como en 1969. Me gustaría que estuvieras presente cuando lo instalen. Será el 28 de agosto, el aniversario de nuestra despedida original. No puedo ir yo. Los doctores dicen que no debo viajar tanto. Pero necesito saber que alguien que nos amó estará ahí. ¿Puedes hacerme ese favor? ¿Puedes ser mis ojos ese día? Con cariño, María del Carmen. Por supuesto que dije que sí. El 28 de agosto llegó con un cielo despejado y un mar color turquesa. El alcalde del pueblo estaba ahí, algunos regidores, Patricia que vino especialmente desde Guadalajara, y un pequeño grupo de curiosos. El banco era hermoso, concreto pintado de blanco, con respaldo alto y reposabrazos, perfecto para sentarse durante horas mirando el mar. En una placa de bronce en el respaldo se leía Arturo y María del Carmen. Nos sentamos en la orilla, como en 1969. Que este banco sea refugio para todos los que esperan, todos los que aman, y todos los que regresan. Lo instalaron exactamente donde había estado la piedra con las iniciales, que aún permanecía en su grieta, protegida ahora por el banco, y donde había estado el altar de su boda. El lugar perfecto. Cuando terminaron, el alcalde dio un discurso breve sobre el amor y la perseverancia. Patricia habló de su padre con voz quebrada pero orgullosa. El padre Dionisio bendijo el banco. Y luego todos se fueron, y yo me quedé solo. Me senté en el banco. Estaba fresco a pesar del sol. Desde ahí se veía el horizonte completo,
El mar extendiéndose infinito. Saqué mi teléfono y tomé una foto. Se la envié a María del Carmen con un mensaje simple. Está perfecto. Él estaría feliz. Me respondió minutos después. Gracias, Chente. Ahora él ya no tiene que estar solo en el malecón. Tiene un lugar donde descansar. Y yo también. Me quedé sentado ahí hasta que el sol empezó a bajar. Pensé en don Arturo, en todas las tardes que pasó ahí, esperando, recordando, amando en silencio. Pensé en María del Carmen, en su valentía para regresar después de tanto tiempo. Pensé en las cartas que nunca llegaron y en cómo, a pesar de eso, el amor encontró la forma. Pensé en que, de todas las historias que he presenciado en mi vida de pescador, esta era la que más me había enseñado, que el amor no es solo lo que florece y crece, sino también lo que espera y resiste, que no siempre gana contra las circunstancias, pero que nunca deja de intentarlo. El banco de Arturo y María del Carmen se convirtió rápidamente en el lugar favorito del malecón. No pasaba un día sin que alguien se sentara ahí. Parejas jóvenes que se tomaban selfies. Viejos pescadores que descansaban después de reparar sus redes. Niños que comían helados mientras sus padres miraban el atardecer. Turistas que leían la placa y preguntaban por la historia. Y yo, cada tarde después de la pesca, me sentaba ahí unos minutos. A veces solo, a veces acompañado por algún vecino, pero siempre pensando en ellos, siempre sintiendo que, de alguna manera, don Arturo seguía ahí, en ese banco, en esa piedra, en ese mar que nunca deja de mecerse. 3 años después de la muerte de don Arturo, recibí otra carta de María del Carmen. Esta vez venía con una fotografía adjunta. Ella, sentada en un parque de Monterrey, en un banco muy parecido al del malecón, rodeada de nietos. Sonreía. Parecía en paz. La carta decía: Querido Chente, han pasado 3 años y algunos días ya no duelen tanto. He aprendido a vivir con la ausencia, aunque nunca con el olvido. Mis nietos me preguntan por el abuelo Arturo, y yo les cuento la historia. Ellos la escuchan con los ojos muy abiertos, como si fuera un cuento de hadas. Y tal vez lo es. Tal vez todos los grandes amores son cuentos de hadas que la vida nos da la oportunidad de vivir. Te escribo porque mi doctor me dio malas noticias. Mi corazón, ese órgano traicionero que me ha dado tanta alegría y tanto dolor, está fallando. Los tratamientos ya no están funcionando. Me quedan, tal vez, 6 meses, tal vez menos. No estoy triste. He vivido 78 años. Amé a 2 hombres buenos. Tuve hijos maravillosos. Conocí el mundo. Y, lo más importante, tuve 6 meses con Arturo. 6 meses que valieron por todas las décadas que no tuvimos. Pero hay algo que quiero pedirte, si es que no es demasiado atrevimiento. Cuando yo muera, ¿podrías esparcir mis cenizas en el mismo lugar donde esparciste las de Arturo? No quiero un funeral elaborado. No quiero lágrimas innecesarias. Solo quiero regresar al mar donde todo comenzó. Donde todo, finalmente, terminó siendo como debía ser. Mis hijos están de acuerdo. Dicen que es lo que merezco. Y yo creo que sí. Creo que merezco estar con él una vez más. No en esta vida, que ya se me está acabando, sino en lo que sea que venga después. Si es que viene algo. Gracias, Chente, por ser testigo de nuestra historia, por cuidar de nuestro lugar, por mantener viva la memoria. Con todo mi cariño, María del Carmen. Lloré cuando terminé de leer esa carta. Lloré como no había llorado desde que don Arturo murió, porque sabía que la historia estaba llegando a su final, porque sabía que pronto el banco del malecón sería un monumento no solo al amor, sino también a la pérdida. Le respondí de inmediato, diciéndole que por supuesto, que sería un honor, que estaría ahí. María del Carmen murió 5 meses después, un martes de abril, rodeada de sus hijos y nietos. Me llamaron al día siguiente para avisarme. Me enviaron las cenizas 2 semanas después, en una urna sencilla con su nombre grabado. Sus hijos vinieron al pueblo en mayo, cuando el clima era perfecto y el mar estaba en su mejor comportamiento. Roberto hijo, Ana María, Patricia, los nietos, algunos primos.
una pequeña procesión que caminó desde el pueblo hasta el malecón. Esta vez no hubo ceremonia elaborada, solo palabras sinceras. Roberto hijo habló de su madre, de su fortaleza, de su amor por Arturo, que nunca compitió con el amor que tuvo por su padre biológico. Ana María leyó un poema que María del Carmen había escrito semanas antes de morir, algo sobre olas que regresan y amores que esperan. Y luego, en el mismo lugar donde 3 años atrás habíamos esparcido las cenizas de don Arturo, esparcimos las de María del Carmen. Las cenizas volaron con la misma brisa suave, se mezclaron con el mismo salitre, desaparecieron en la misma agua. Ya están juntos, dijo Patricia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente, después de todo, están juntos. Nos quedamos ahí un rato, en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Los nietos, que no habían conocido a don Arturo pero habían escuchado la historia 1000 veces, tocaron la piedra con las iniciales con reverencia, como si fuera un talismán sagrado. Luego, uno por uno, se fueron. Me quedé solo otra vez, sentado en el banco que llevaba sus nombres. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con los mismos colores que había pintado miles de veces antes. El mar seguía su vaivén eterno, indiferente y perfecto. Las gaviotas gritaban sus canciones sin sentido. La vida del pueblo continuaba. Pero algo había cambiado, o tal vez nada había cambiado, y solo yo había aprendido a verlo diferente. Me quedé ahí hasta que oscureció completamente. Miré las estrellas que empezaban a aparecer una por una. Pensé en don Arturo, que había pasado años sentado en este mismo lugar, esperando algo que no sabía si llegaría. Pensé en María del Carmen, que había tenido el valor de regresar. Pensé en los 6 meses que tuvieron juntos, tan breves y tan completos al mismo tiempo, y pensé que, tal vez, eso era lo que el amor realmente significa. No la promesa de para siempre, sino la certeza de ahora. No la garantía de que las cosas saldrán bien, sino la voluntad de intentarlo de todas formas. No la ausencia de final, sino la belleza de haberlo intentado. Me levanté del banco cuando ya no podía ver nada más que las luces del pueblo reflejadas en el agua negra. Toqué la placa con sus nombres una última vez. Susurré una despedida que el viento se llevó antes de que terminara de formar las palabras. Y caminé de regreso a casa, sabiendo que mañana volvería, que pasado mañana también, que seguiría viniendo a este malecón, a este banco, a este lugar donde el amor demostró ser más terco que el tiempo y más fuerte que la distancia, porque eso es lo que hacemos los que quedamos, recordamos, contamos las historias. Nos sentamos en los bancos que otros construyeron y agradecemos haber sido testigos de algo extraordinario. Han pasado 5 años desde que esparcí las cenizas de María del Carmen en el mar. El banco sigue ahí, sólido como el primer día, aunque ahora con la pátina del salitre y el sol. La piedra con las iniciales sigue en su grieta, protegida por el banco, visitada por docenas de personas cada día. La historia de don Arturo y María del Carmen se cuenta en el pueblo como una leyenda. Los guías turísticos la mencionan. Los restaurantes tienen fotos del banco en sus paredes. Hasta hicieron una pequeña nota en una revista de viajes sobre el Banco del Amor Eterno. Pero para mí no es una leyenda ni una atracción turística. Es la historia real de 2 personas que amé, que conocí, que acompañé en el tramo final de su camino. A veces, cuando estoy en el mar y veo el malecón desde lejos, puedo imaginar 2 siluetas sentadas en ese banco. 2 ancianos con las manos entrelazadas, mirando el horizonte, en silencio pero juntos. Sé que es mi imaginación. Sé que solo es el viento y la luz jugando trucos. Pero me gusta pensar que, de alguna manera, siguen ahí. Que cada atardecer se sientan en ese banco, en la orilla del mar donde todo comenzó, donde todo terminó, donde todo, finalmente, fue como debió ser desde el principio. Me gusta pensar que las olas que rompen contra las rocas llevan sus susurros, que la brisa que mueve las hojas de las palmeras lleva sus risas,
que el salitre que se queda en la piel de los que visitan ese lugar lleva algo de su historia, porque el amor verdadero no muere, solo cambia de forma, se convierte en historias que se cuentan, en bancos que se construyen, en piedras con iniciales que resisten el paso del tiempo, en recuerdos que los que quedamos llevamos como tesoros hasta que nos toque a nosotros regresar al mar. Esta tarde, como todas las tardes, iré al malecón después de la pesca. Me sentaré en el banco de Arturo y María del Carmen. Miraré el atardecer pintarse de naranjas y rosas. Tocaré la piedra con las iniciales, ya suave del roce de miles de manos, y les contaré, aunque ya no puedan escucharme, que su historia sigue viva, que siguen enseñando al pueblo lo que significa amar de verdad, que su banco es ahora un lugar sagrado donde la gente viene a creer que el amor, a pesar de todo, a pesar del tiempo y la distancia, y las cartas que no llegaron, siempre encuentra la forma de regresar a casa. Les diré que cumplí mi promesa, que cuidé su lugar, que mantuve viva su memoria. Y luego, cuando el sol finalmente se hunda en el agua y las estrellas empiecen a brillar, me iré caminando despacio hacia mi casa, sabiendo que mañana volveré. Porque eso es lo que hacemos en este pueblo costero que apenas aparece en los mapas. Recordamos a los que amaron tanto, que cambiaron la forma en que entendemos el amor. Cuidamos los bancos donde se sentaron, protegemos las piedras donde grabaron sus iniciales, y cada atardecer nos sentamos en la orilla, como en 1969,